Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa de radio Cultura Mexicana. Hoy empezaremos haciéndole una entrevista a la señorita Karen Iribe. ¿Cómo consideras que se dio el origen y desarrollo del virreinato? El Virreinato de la Nueva España se fundó 14 años después de la caída de Tenochtitlán y fue edificado sobre las ruinas mismas de la civilización azteca. Fue regido a lo largo de su historia por 62 virreyes, siendo el primero Antonio Mendoza y Pacheco, quien asumió el cargo en 1535. El periódico privilegiado había sido gobernado por el principio del Cortés, autoproclamado capital, generalmente de la Nueva España. ¿Cuáles consideran que son las características principales que caracterizaron al México virreinal? En el virreinato ocurrió el Sicresto a lo largo de 300 años de la historia de culturas indígenas zapoteca, mixteca, tolteca y maya, con idioma náhuatl, dando lugar a origen a una cultura fértil. En la economía colonial en México era tipo extractiva, como en todo lo que contiene la época, ya que los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano que impulsaron el crecimiento y obras de la expansión agrícola. En la evangelización se le impulsó a la religión católica y con ella a las normas sociales y éticas de la sociedad española, con las cuales pensaron ganar almas en la Iglesia católica, dando indios, a diferencia de los negros, eran considerados seres humanos, aunque deficientes, necesitados de tutela. ¿Cuáles consideran que son las características principales de las reformas borbóricas? Dichas reformas fueron aplicadas dentro de un margen de gobierno, ilustrando el trabajo de todo el poder monarca absoluto entre 1760 y 1808. Fue implementado cambios material físico en la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿nos puedes mencionar los aspectos más importantes de la religión? Los más importantes aspectos en la religión era traer almas indígenas a la iglesia, que ganara poder por medio de los españoles, que las personas asistieran más a las iglesias, que el poder se hiciera igual que el gobierno, que tuvieran más españoles que respetaran sus religiones. Ahora, ¿de la cultura? De la cultura sería respetar los rituales que ya estaban establecidos, tener más comercio, que se estableciera una moneda en lugar del trueque. Ahora, ¿de la educación? De la educación es que los niños asistan a la escuela, que tuvieron una base de estudios y que generaron ingresos a lo largo de sus vidas. De la política, ¿qué nos podrías mencionar? Lo más importante es que se respetara a los gobernadores, que acataran sus decisiones y que tuvieran más poder la iglesia. Y por último, de la sociedad. Que no se mezclara con la raza negra, tener más espectadores en los españoles y que sean comercio más. Ahora vamos a un pequeño corte comercial. Para finalizar, ¿nos puedes dar una reflexión del tema? Claro que sí. En los aspectos de la religión, de la cultura y la educación, la política y la sociedad, se distinguieron varias variables que fueron cambiando cómo se veía el México antiguo, ya que había diferentes maneras de tratar a las personas, de cómo consideraban a la iglesia, de si las sociedades se dividían o por qué la política era tan diferente en ese entonces. ¿Por qué no siguen vigentes? Porque se hicieron más estables otras religiones y las cuales se respeta cada una sin importar quién sea. ¿Por qué se considera la religión y la educación aspectos fundamentales en la época virreinal? Porque la religión y la educación eran aspectos que fundamentaban a las personas y a los niños de esas épocas, lo que los hacía tener un futuro y ser mejores personas. ¿Por qué México ha tenido tantos cambios actualmente? Para mejorar sus instancias gubernamentales y sociales, ya que las antiguas te hacían regir un orden absoluto y ahora puedes tener más libertad sobre qué hacer con el México y el país que vivimos. Esta ha sido la reflexión que yo he tenido sobre el México antiguo y así finalizamos el programa.
Con esto finalizamos el programa. Muchas gracias por su escucha.